Esta clase que nos toca dar o que nos hubiera tocado dar allá en las aulas exactas tiene que ver con el diseño monofactorial completamente aleatorizado que veníamos trabajando y en general, en particular cuando uno realiza una técnica de ANAVA, de análisis de varianza, esa es una técnica estadística que asume una serie de suposiciones. Esa serie de suposiciones o de supuestos que están atrás de la técnica matemática deben cumplirse para que los resultados obtenidos con la misma sean válidos. Por eso, lo que es necesario realizar es una verificación de esos supuestos para ver si los resultados que obtuvimos los podemos tener en cuenta o no. Debemos preguntarnos ahora cuáles son los supuestos que están atrás de la técnica de la NAVA. Cuando uno obtiene los datos experimentales, es decir, los valores eh, que corresponden a la variable respuesta, que nosotros simbolizamos con I sub ij, uno asume, antes de aplicar la técnica de la NAVA, que esos datos experimentales que obtuvo cumplen tres requisitos. El primer requisito es que se distribuyen normalmente, es decir, que no existe errores sistemáticos, sino que solo la experiencia está afectada por errores aleatorios. La distribución normal hace que estas respuestas se centren en cero y que tenga una varianza sigma cuadrado determinada. El término constante hace referencia a que la varianza va a ser la misma para todos los niveles del factor que yo esté estudiando. Niveles del factor nosotros le llamamos tratamiento, pero son los niveles I sub I del factor que estamos estudiando. Y finalmente, el último de los tres requisitos es el de independencia, es decir, que cada una de las respuestas obtenidas es independiente del resto o no está afectada por los valores del resto. Obviamente que si la variable respuesta cumple con estos requisitos, también lo hará el término del error aleatorio presente en el modelo. La pregunta sería ahora, ¿qué utilizamos nosotros para investigar estos supuestos? O sea, ¿cómo los vamos a investigar? Y eso nos lleva a definir lo que nosotros vamos a utilizar de ahora en más, que es el residuo asociado a la observación I sub I j. Este residuo, en términos generales, para cualquier modelo y cualquier técnica estadística, se va a conocer como la diferencia que existe entre la variable o el dato experimental que nosotros obtuvimos y el valor que predice el modelo para ese dato experimental. Esto de predecir está simbolizado acá con un acento, o sea, con un sombrerito, vamos a decirle, sobre la I sub ij. Ese es el valor estimado predicho por el modelo. Cuando el modelo describe muy bien los datos experimentales, se supone que esta diferencia es mínima y el residuo tiende a cero. Por eso el residuo nos va a dar una medida de la calidad del modelo, es decir, de cómo ese modelo está describiendo nuestros datos experimentales. El valor predicho también depende del modelo que estemos utilizando. Por eso, si bien esto es una definición general de residuo, va a ir variando en particular el cálculo del mismo dependiendo de cómo se calcule el I predicho por cada modelo. Eso lo ahora vamos a empezar después con el diseño manufacturero completamente aleatorizado y después veremos cuando cambiemos de diseño cómo se va modificando la expresión del residuo. Para este diseño, entonces, vamos a ver cómo se determina
¿sí? El y predicho por el modelo, ¿no? Asociado al diseño. Ya dijimos que el y predicho va a depender del modelo y la estimación de ese i sub ij no va a aparecer el término del error aleatorio. Va a estar el i predicho determinado por dos términos. Uno es la estima de la media global y otro es la estima del tratamiento, del efecto del tratamiento i, ¿sí? Acá bórrenle el j, dejaríamos solo tau sub i. Obviamente que para estimar tanto la media global, ¿sí? Que es esto, como para estimar el efecto del tratamiento I, que no es otra cosa que el nivel I del factor que estamos estudiando, lo que vamos a tener que utilizar son los datos experimentales. Una estima de la media global puede hacerse a través del cálculo de la media global de todos los datos. Por eso acá nosotros reemplazamos el valor estimado o predicho de la media global por la media de todos los datos. Para estimar, por otro lado, el efecto del tratamiento I, lo que nosotros debemos observar es si ese tratamiento I produce una variación, ¿sí?, de la media respecto de la media global. La diferencia que exista entre la media asociada a ese tratamiento I y ésimo respecto de la media global nos va a dar una medida del efecto, ¿sí?, del tratamiento. Esta media del tratamiento puede estimarse también a partir de los datos experimentales. Si ese tratamiento lo repetimos J veces, voy a tener una distribución de respuestas y para esa distribución de respuestas voy a obtener una media, ¿sí? Es decir, vamos a tener acá, vamos a hacerlo más claro, ¿sí? Vamos a tener una media, ¿sí?, acá, que va a ser la media de las respuestas de ese tratamiento diésimo. Eso es lo que va a estimar mu sub i, y ya vimos que la mu es estimada por la media de todas las respuestas experimentales que tengo del conjunto total. Quiere decir que entonces una estima del efecto del tratamiento se hace a partir de esta diferencia. Si sacamos los paréntesis y simplificamos este término con este término, que tiene signos contrarios, nos queda que el valor predicho por el modelo en este diseño no es otra cosa que la media obtenida para cada tratamiento, o sea, la media obtenida para cada uno de los niveles del factor. Reemplazando eso en la definición que ya vimos general de residuo, nos quedaría que, haciendo la diferencia entre la respuesta obtenida y la media del conjunto de respuestas cuando yo hago medidas repetidas, eso es el residuo asociado a una observación I sub ij. Vamos a tener tantos residuos como respuestas o datos experimentales tenga, y sobre ese conjunto de residuos lo que vamos a hacer es verificar el cumplimiento de los tres supuestos que ya estuvimos mencionando. Cuando uno realiza la verificación de los supuestos del modelo, hay dos formas de proceder. Uno es a través de pruebas gráficas y otra es a partir de pruebas analíticas. Cuando hablamos de pruebas gráficas, hacemos referencias a esquemas gráficos
que nosotros tenemos que analizar, ¿m? En base a lo que estamos viendo, a disposición de puntos, tendencias, etcétera, y concluir a partir de esos gráficos si el supuesto se cumple o no. Obviamente que este tipo de pruebas va a tener el inconveniente, primero, de la expertise del que lo está mirando, y segundo, de que en realidad tiene que existir una fuerte evidencia visual de que el supuesto no se cumple para decir, o sea, para descartar el resultado de la nava, que estamos basando sobre ese supuesto. Las pruebas analíticas, por otro lado, se basan todas en test estadísticos. Así, son pruebas estadísticas. Y la forma de proceder en todas ellas es a través de tres pasos, que nosotros ya medio como que ya los vimos cuando hicimos los test de comparación de medias. Definimos las hipótesis correspondientes al test que estemos proponiendo. Vamos a calcular un estadístico de prueba y después vamos a comparar el valor del estadístico de prueba con valores de ese estadístico tabulado y sobre eso vamos a tomar una decisión sobre las hipótesis planteadas al comienzo del test con un nivel de significación determinado. Es decir, todo test estadístico, recordemos que va asociado a un nivel de significación determinado. Es decir, estamos hablando siempre de probabilidades. El primero de los supuestos que vamos a trabajar es el supuesto de normalidad. Las pruebas gráficas que vamos a utilizar para verificar este supuesto van a ser los histogramas y unos gráficos que reciben el nombre de gráfico de probabilidad normal o QQ-plot. En cuanto a los histogramas, ya habíamos dicho en la primera clase que nosotros no vamos a construir histogramas porque se supone que eso lo hicieron en análisis de datos y aparte que nuestra idea básica ahora es que ustedes utilicen el programa que se llama Infostat, ¿sí? Que lo pueden descargar, como ya les habíamos dicho en la primera clase, de la página infostat.com.ar. Si lo googlean así les va a salir. Y es un software estadístico que ha sido creado por la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas de las cosas que vamos a utilizar de verificar estos supuestos las vamos a hacer con ese programa y de hecho ya hay un tutorial colgado en la página que les enseña cómo utilizarlo para verificar gran parte de los supuestos. Obviamente que cuando volvamos al aula y tengamos la evaluación, no van a usar el programa y no van a controlar mucho de los supuestos. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan conceptualmente cómo se verifican esos supuestos y que puedan explicarlo a pesar de que no lo hagan en forma práctica. El histograma, ¿sí? Si ustedes recuerdan, consistía en que yo mi serie de datos los ordenaba de menor a mayor y después todo ese rango de datos lo dividía en una serie de intervalos. Y después, para cada uno de esos intervalos, ¿sí? Cuyos límites van a corresponder a un valor y otro valor del conjunto de datos experimentales o asociados a esas respuestas que estoy previendo, voy contando cuántos datos tengo dentro de cada uno de los intervalos. Eso va a ser la frecuencia absoluta, la cantidad de datos dentro de ese intervalo, y cuando yo tenga el número total de datos y divida esa cantidad de datos en el intervalo respecto del número total, voy a tener la frecuencia relativa. Con eso yo voy a construir un rectángulo, ¿sí? Cuya base
¿sí? Va a estar asociada al intervalo que yo propuse y cuyo alto o altura va a estar asociada con la frecuencia relativa. Eso era básicamente la forma de construir los histogramas. Y esto era lo que ustedes hacían en análisis de datos. Cuando nosotros tenemos eso, y volvemos acá a nuestra diapositiva, nos van a quedar gráficos que tienen este aspecto. En este caso vemos los rectángulos, tanto en este gráfico como en este gráfico del medio, como en este gráfico inferior. Y lo que se ha hecho en cada uno de los casos es unir con una línea suave el punto medio del extremo superior de cada intervalo. Entonces, al unir con una línea suave el punto medio del extremo superior de cada intervalo, dependiendo de la cantidad de intervalos que tengamos, vamos a obtener curvas como esta roja que está superpuesta sobre los histogramas. En este caso, los residuos están normalmente distribuidos porque la curva que obtenemos es una curva simétrica en la cual, obviamente, por ser una distribución normal, la media, la mediana y la moda coinciden, ¿sí? Y tenemos entonces la distribución de Gauss con las características que ya estuvimos viendo en la primera de las clases. En este segundo caso tenemos que hay una cantidad mayor de datos en el centro de la distribución, con lo cual esta distribución es mucho más apuntada que la normal, como dice acá, y esto no estaría cumpliendo el supuesto de normalidad que pretendemos que se cumpla para tomar como válidos los resultados de la NAVA. Y finalmente, en el tercero de los casos, que es este, podemos ver que hay una distribución asimétrica de los datos con una cola hacia los valores mayores, es decir, que hay un sesgo positivo. Quiere decir que los únicos que cumplen el supuesto de normalidad en estos tres gráficos que tenemos son los que están dibujados en primera instancia. Cuando ustedes dibujen los histogramas de los datos que se presentan en los problemas, muchas veces lo que le va a pasar es que la cantidad de datos es poca, o sea que hay pocos datos. Y entonces a veces que es muy difícil viendo el histograma poder decidir si los datos cumplen o se ajustan a la distribución normal. Es por eso que en esos casos, ¿sí? Lo que se prefiere es, si vamos a hacer una prueba gráfica, es hacer un gráfico de probabilidad normal QQ-plot. En general, un gráfico que también se denomina QQ-plot recibe el nombre de cuantil-cuantil y permite observar cuán cerca está la distribución de un conjunto de datos a alguna distribución ideal o teórica. En nuestro caso, esa distribución ideal es la distribución normal, dado que justamente el supuesto que queremos comprobar es el de normalidad. QQ-plot o cuantil-cuantil, cuando nosotros hablamos del cuantil de una variable normal, es una probabilidad acumulada dada. Es decir, si yo hablo del cuantil 0,5, también conocido con el nombre de percentil 50, va a ser el valor de z para el cual la probabilidad acumulada es 0,5. Ese valor de z en la distribución normal es igual a 0. Si yo, por ejemplo, hablo del cuantil 0,95 o percentil 95, estoy diciendo que la probabilidad acumulada es 0,95. Y el z correspondiente a ese cuantil es el valor 1,645 que está indicado acá
en la diapositiva. Esos son los cuantiles de la distribución normal estándar. Si hablamos del cuantil del residuo, porque el gráfico se llama QQ-plot, o sea que hace referencia a dos cuantiles. Ya hablamos del cuantil de la variable normal y cuando hablamos del cuantil de un residuo es la frecuencia acumulada de ese residuo en el conjunto de datos residuales totales. Para conocer ese cuantil, o sea, ustedes, igual que el histograma, este gráfico no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer el programa, pero bueno, la idea es que sepamos qué es lo que está haciendo. Entonces, lo que se hace para obtener este gráfico, entonces, no es otra cosa que, en principio, ordenar los datos, ¿sí? Acá tengo un conjunto de datos a los cuales corresponde la curva que está indicada o el gráfico QQ-plot acá a la derecha. Y lo que tengo es los residuos se ordenan de menor a mayor, se les asigna una posición o rango dentro del conjunto, así este primer residuo va a estar en la posición 1, este residuo que está acá en la posición 7, ¿sí? Este residuo que está acá en la posición 22, es decir, para cada uno de los residuos se le asigna una posición, ¿sí? O un valor i, y después lo que se calcula es la probabilidad, ¿sí? Asociada a, o la frecuencia acumulada asociada a cada uno de los residuos en particular, que no es otra cosa que la posición que ocupa respecto del total. O sea, este que está en la posición 10, si yo lo dividiera, o este por ejemplo, que está en la posición 11, si yo lo dividiera por 22, que es el total, está en el 50%. Para evitar obtener una probabilidad igual a 1, que sería para este caso, ¿no? Cuando yo tengo el residuo que está en la posición 22 y lo divido por 22 me daría 1, y una probabilidad de 1, cuando yo busco el z, el z me va a dar infinito. Entonces es por eso que la expresión que se utiliza para calcular las frecuencias acumuladas, o mejor dicho, sí, las frecuencias acumuladas, es i menos 0,5 dividido a n, que corrige ese defecto de obtener 1. Y después voy a la tabla de distribución normal y calculo o encuentro los ZI para cada uno de esos residuos, es decir, los cuantiles de los residuos. Al calcular esos cuantiles, lo que estamos haciendo es suponer que los residuos se distribuyen normalmente y son los que en el gráfico de la derecha se dibujan o sea, todos estos valores que tengo acá se dibujan en el eje de las X. Mientras que los residuos originales son los que se dibujan en el eje de las Y. Al hacer eso, obtenemos este conjunto de puntos que están representados acá. Y la idea es, una vez obtenido el conjunto de puntos, es dibujar una línea recta sobre la mayor cantidad de puntos que tengo. En este caso, estos residuos no se distribuyen normalmente de los que tenemos acá, porque tenemos acá en los extremos del gráfico un apartamiento de la zona lineal. Obviamente que un análisis de este tipo de gráficos es bastante complicado, ¿sí? Porque hay que tener mucha expertise.
Para solucionar la falta de experiencia que uno puede llegar a tener o las complicaciones asociadas al hecho de tomar una decisión con una prueba gráfica, obviamente dijimos que estaban las pruebas analíticas que se basan en test estadísticos. Para verificar el supuesto de normalidad hay dos test estadísticos que son los que se utilizan habitualmente. Uno es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que fue corregida por Lilliefors en el año 1967, y la otra es la prueba de Shapiro-Wilk, siendo esta la prueba que está en el Infostat. Ya habíamos dicho que toda prueba analítica o prueba estadística implica primero definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para nuestro caso, la hipótesis nula va a ser, justamente como estamos tratando de probar el supuesto de normalidad, la hipótesis nula va a decir que el conjunto de datos experimentales procede de una población con distribución normal. Escrito en términos simbólicos, es con palabras en términos generales, no para un problema particular. En términos simbólicos diríamos que la distribución, ¿sí? Empírica es igual a la distribución normal o se ajusta a la distribución normal. Es decir, que la función de distribución empírica es igual a una función de distribución normal. La hipótesis alternativa sería la que es válida en el caso de que se rechace H0, con lo cual si el conjunto de datos, o sea, si estamos rechazando H0, lo que estaríamos diciendo es que el conjunto de datos no procede de una distribución, de una población con distribución normal, sino que puede ser cualquier otra distribución. Y tendríamos que poner que la función de distribución empírica es distinta de la función de distribución normal para al menos una de las X que tenemos dentro del conjunto. Las pruebas analíticas que estamos planteando sirven para muestras aleatorias de variables continuas, como está indicado acá. En esta diapositiva vemos las características de los dos test estadísticos resumidos en un cuadro. Tenemos que la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que fue corregida por Lilliefors en el año 1967, se aplica cuando la cantidad de datos residuales o de observaciones es muy grande y es mayor o igual a 50. En el caso de que la cantidad de datos sea pequeña, o sea, se considera 50 ese límite, se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk, que ya dijimos que era la que estaba incluida en el Infostat. El fundamento, que es lo que define al estadístico de prueba, es que en la prueba de Kolmogorov-Smirnov se calcula una diferencia entre lo que sería el valor de la función de distribución empírica y la función de distribución teórica. Es decir, una distancia vertical entre los dos i asociados a esas distribuciones. Y se toma esa diferencia, ¿sí? Es decir, se setea o se considera un valor máximo para esa diferencia por encima del cual se rechaza H0. Es decir, se dice que las distribuciones son diferentes. Es decir, se toma un valor límite. Y ese es el estadístico de prueba. Para rechazar H0, entonces se va al software, ¿sí? Porque esto ya es más difícil la tabulación, se va a un software y entonces se saca el valor de probabilidad asociado con la prueba estadística. Si ese valor de probabilidad es menor que alfa, entonces se rechaza H0. ¿Sí? Recordemos que un valor de probabilidad menor que alfa sería que si yo estoy
en una distribución de un estadístico, ¿sí? Sea simétrica o asimétrica, no importa. Pero si yo defino un alfa que se corresponde con la región de rechazo y el valor de probabilidad es menor que ese alfa, entonces va a estar en esta región de rechazo. Si el valor de probabilidad es mayor que el alfa, vamos a estar en esta región, ¿sí? O sea, la probabilidad es mayor que esto. Entonces, para rechazar entonces H0, ¿sí? Es decir que estas distribuciones son diferentes, entonces la probabilidad asociada de este D, la probabilidad asociada de este D que yo calculé, si es menor que alfa, se rechaza H0. Para esta prueba, como yo tengo que comparar con una distribución teórica a la cual, ¿no es cierto?, estamos diciendo que esa distribución teórica es la normal, justamente por eso que decíamos de que estamos verificando el supuesto de normalidad, la distribución normal ya vimos que era una distribución paramétrica. Entonces tengo que conocer la media y la varianza poblacional. Estos parámetros no son siempre conocidos y entonces generalmente lo que tenemos que hacer es estimarlos a partir de los datos muestrales. Por eso es que Lilliefors corrige la prueba para considerar justamente eso, que los valores de la mm, media y de la varianza debían ser estimados a partir de los datos muestrales. Lo que se puede decir de este test es que es muy conservador. Cuando nosotros hablamos de que un test es muy conservador, quiere decir que tiene poca potencia, es decir, que no se rechaza H0 en un número elevado de ocasiones, por lo cual es poco potente. Muy conservador, poco potente, no se rechaza H0 en muchas ocasiones. En cuanto a la prueba de Shapiro-Wilk, que ya dijimos que era cuando el número de datos es pequeño, se calcula un estadístico, ¿sí?, que está señalado acá, que viene a representar el coeficiente de correlación de los gráficos QQ-plot. Ustedes se acuerdan que cuando uno tenía el gráfico QQ-plot y todos los puntos caían sobre una línea recta, entonces podríamos decir que la distribución se ajustaba a la normal. Por eso cuando este W se aproxima a 1, que sería como un coeficiente de correlación casi 1, en esa linealidad, o sea, en esa función lineal, lo que vamos a decir es que H0 no se rechaza y si no se rechaza, lo que vamos a tener es que se considera que la distribución de los datos proviene de una distribución normal. Para calcular este W, lo que se hace es, nosotros tampoco lo vamos a hacer, pero en general se ordenan los datos de menor a mayor y después se buscan, ¿no? Se van haciendo estas diferencias que están marcadas acá, que esas diferencias serían entre el primer valor y el último, el segundo y el penúltimo, el tercero y el antepenúltimo, y así siguiendo, y cada una de esas diferencias se va corrigiendo por un coeficiente que está tabulado. Se suma todo eso, se eleva al cuadrado y se divide por ese cuadrado. Si la distribución es normal, entonces dijimos la estima de la varianza poblacional es justamente ese cuadrado. Y entonces, si esa H0 no se rechaza, es porque esta sumatoria que está acá arriba y la sumatoria que está en ese cuadrado, en realidad estiman lo mismo y W se aproxima a 1. De nuevo, si el p-valor da menor que alfa, ¿sí?, vamos a tener que se rechaza H0.
También acá hay una corrección que fue introducida bastante próximo en el tiempo, en el año 97, y lo que hace es extender el n hasta muestras de 5.000 valores. Esta es la que está en el Infostat, ¿no? Con esta corrección. Este test es mucho más potente, es decir, que rechaza más veces que otros test a igual alfa, ¿sí? A igual nivel de significación. El último de los supuestos que nos toca ver si verificar es el de varianza constante. Para verificar este supuesto vamos a hacer pruebas gráficas, es decir, vamos a utilizar pruebas gráficas y también pruebas analíticas. De hecho, este es el único supuesto que vamos a comprobar en los seminarios y también en los parciales. Cuando hablamos de graficar, ¿sí? La idea es graficar los residuos en función de la respuesta predicha, ¿sí? Es decir, dijimos que el residuo era el valor de la respuesta menos la predicha por el modelo, ¿sí? Y que para el diseño monofactorial, para nuestro caso en particular, la respuesta predicha por el modelo era nada más y nada menos que la media para cada tratamiento estudiado. Esta respuesta predicha va a ser entonces la media de cada tratamiento estudiado. Como vemos, obtenemos un diagrama de puntos donde los residuos se distribuyen a ambos lados del residuo cero, o sea, de la media cero, y lo que se observa en este tipo de gráfico es que a medida que la respuesta predicha aumenta, la dispersión, o sea, a medida que la respuesta predicha aumenta, ¿sí? Es decir, si nos movemos para allá, la dispersión de valores alrededor del residuo cero es cada vez más grande. Es decir, que acá nosotros estaríamos viendo sigma, ¿sí? En esta dispersión, pero bueno, sigma se asocia con sigma cuadrado, que es la varianza, y si sigma crece, sigma cuadrado también, con lo cual acá tenemos una varianza creciente para cuando la respuesta predicha también aumenta. En este tipo de gráfico a veces recibe el nombre de gráfico de embudo o de corneta, y acá también vemos que en realidad en el gráfico este que tenemos acá a la derecha, ¿sí? Lo que tenemos es que la varianza va disminuyendo, ¿sí? O la dispersión de valores alrededor de la media va disminuyendo a medida que nos vamos acercando a valores mayores de la respuesta predicha. En ambos casos, la varianza no sería constante. En este otro caso, en el tercero, sí, la varianza es constante y homogénea. En el último de los gráficos que tenemos acá, vamos a borrar esto primero para que se vea bien, pero vemos acá que en este caso la dispersión de valores alrededor del residuo cero, ¿sí? Es la misma para todos los niveles de respuesta que se esperan. Y entonces en ese caso decimos que la varianza es constante u homogénea. También se dice que los datos son homocedásticos. Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos regresión. Entonces, puedo graficar, ¿sí? Los residuos en función de la respuesta predicha
tal como se denota acá en la diapositiva, ¿sí? O bien puedo graficarlo en función de los niveles del factor, es decir, por ejemplo, si yo tuviera que estoy estudiando temperaturas y las temperaturas son 7 o 5 y tengo la temperatura 10, 20, 30 y así siguiendo, puedo poner acá en vez de la respuesta predicha los tratamientos realizados, o sea, los niveles del factor estudiado en lugar de esto, ¿sí? O también cualquier otra variable de interés, ¿sí? Para la cual yo piense o que piense que esa variable va a influir en la varianza. Por eso se dice variable concomitante de interés. Entonces, los gráficos de residuos los vamos a hacer en el seminario cada vez que lo pidan para comprobar si la varianza es homogénea o constante. Y después, como dijimos que todas las pruebas gráficas además van acompañadas por las pruebas analíticas, ¿sí? Las dos pruebas analíticas que vamos a utilizar para comprobar el supuesto de varianza homogénea o constante son la prueba de Bartlett y la prueba de Cochrane. La prueba de Bartlett fue ideada en el año 1937, bastante viejita, y la prueba de Cochrane en el año 1941. Las hipótesis nula y alternativa para ambas pruebas son iguales. Son iguales. Es decir, acá está puesto cuáles son las hipótesis para la prueba de Bartlett, pero después vamos a ver que para la prueba de Cochrane son las mismas. La hipótesis nula, si yo estoy haciendo un test para verificar si el supuesto de varianza constante se cumple, indicará que la varianza de cada uno de los tratamientos es igual entre sí y es igual a una varianza sigma cuadrado general del experimento, ¿sí? Si esto no se cumple es porque hay alguna de las varianzas anteriores que es diferente de todo el resto. Entonces se hace que toda la igualdad no se cumple. El estadístico de prueba que define Bartlett es un estadístico de prueba que se relaciona con la distribución, como está indicada acá, chi cuadrada. Y esta prueba es muy, muy sensible al supuesto de normalidad. Vamos a anotarlo acá. Supuesto de normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros dudamos de que los datos se distribuyen normalmente, no vamos a poder utilizar Bartlett. En esta expresión de chi cuadrado que tenemos aquí, aparece una expresión en el numerador y una expresión en el denominador. El Q que está en el numerador se calcula como indica acá, ¿sí? Tiene que ver con una varianza pool, ¿sí? O promedio, promediada. Y después tengo una varianza individual S cuadrado. Acá tenemos la forma de expresar esta varianza pool o promediada. T es la cantidad de tratamientos que tengo. R es la cantidad de datos que tengo en cada uno de los tratamientos. Es decir, que las réplicas en cada uno de los tratamientos puede ser diferente. Y C es toda esta expresión. Entonces dijimos que, vamos a anotar acá, T es tratamientos, ¿sí? Después tengo R son las réplicas que hay en cada nivel de tratamiento, que puede ser diferente para todos. N es el número total de datos, ¿sí? Yo lo que veo acá es que está bien esto, porque N menos T, cuando yo calculo los grados de libertad,
¿sí? El T hace referencia a todas las medias que yo calculé, ¿sí? Una para cada tratamiento. Entonces ya vimos lo que era R, lo que era N, lo que era T, lo que es S cuadrado. Entonces ya tenemos Q y C para calcular este estadístico y compararlo con el de tabla. Obviamente que con una tabla, ¿de qué lo vamos a comparar? Una tabla de chi cuadrado, ¿no? Tenemos que definir el nivel de significación alfa y acá tenemos la cantidad de tratamientos menos 1. Si el chi que yo calculé, que es este que está acá, es mayor que esto, cae en la región de rechazo. O sea, esa región que sombra más de alfa en la diapositiva anterior. Y entonces en ese caso, yo lo que voy a tener es que rechazo H0 y me quedo con H1. Es decir, que lo que voy a decir es que ese enunciado no es verdadero y que hay al menos una de las varianzas que no es igual a la del resto, ¿sí? O sea que no puede ser considerada homogénea con el resto. La, la prueba de Bartlett, ¿no?, que acabamos de ver, se puede realizar de forma sencilla y es lo que vamos a hacer a partir de un applet que está eh, incluido en esta dirección web, ¿sí? Acá, en esta página, ¿sí? En el applet van a ver las indicaciones en inglés, pero básicamente lo que tenemos que calcular es para cada uno de los tratamientos es la varianza, se incluye acá, y para este otro valor que ponemos acá es la cantidad de datos que utilizamos para calcular esta varianza que está acá. Cuando apretamos el botón calcular, que está acá, lo que vamos a tener es indicado en este renglón el p-valor, y como antes, cuando ese p-valor sea menor que alfa, vamos a tener que rechazar H0, ¿sí? Es decir, tomar la decisión sobre la hipótesis nula. La prueba de Cochrane fue introducida, como vimos, en el año 1941 y en realidad es de un cómputo mucho más fácil que otras pruebas que existían en ese tiempo. Como ya vimos con las hipótesis de la prueba de Bartlett, como el supuesto que estamos queriendo verificar es si la varianza es constante u homogénea para todos los tratamientos estudiados, las hipótesis nulas y alternativas son exactamente iguales a las de la otra prueba. Lo que varía es el estadístico de prueba, que se calcula haciendo el cociente entre la máxima varianza de todos esos tratamientos dividida la suma de todas las varianzas. Obviamente que este estadístico de prueba, que es el que está indicado acá, se va a comparar contra un estadístico, ¿sí?, sacado de tabla, de modo tal que si el estadístico que nosotros calculamos es mayor que ese estadístico de tabla, lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis nula. Eso implica que esa varianza, que es la mayor de todas las que se han calculado, es significativamente diferente del resto. Lo que vemos acá es que el estadístico de tabla va a depender del nivel de significación alfa del ensayo, del número de réplicas con las cuales se calcula cada una de estas varianzas y el número de varianzas comparadas, que es exactamente igual al número de tratamientos, ¿sí? Hay una varianza por cada uno de los tratamientos. El número de réplicas en este ensayo tiene que ser el mismo para todos los tratamientos. Esto no pasaba en el ensayo de Bartlett. Y si el número de observaciones en cada tratamiento no fuera igual, pero
es relativamente cercano o parecido, lo que se puede usar es directamente el mayor de los R para entrar en la tabla y poder determinar los grados de libertad requeridos para sacar el G de tabla, ¿no? El estadístico de tabla. La prueba de Cochrane es particularmente útil cuando tenemos que detectar si una varianza es mucho más grande que las otras. El último de los supuestos que deberíamos verificar es si las medidas experimentales son independientes entre sí. Generalmente, si se aplicó de forma correcta el principio de aleatorización, cuando se asignaron las muestras a los tratamientos de forma aleatoria, este supuesto debería verificarse. Puede suceder que, a pesar de eso, de que se haya aleatorizado cuando correspondía, haya algún tipo de dependencia, ¿sí?, entre los valores obtenidos. Para verificar eso, lo que se puede hacer es graficar el residuo, ¿sí?, eh, correspondiente a una observación en función del orden temporal en que la observación fue obtenida. Es decir, si nosotros vemos esto que corresponde al orden, esta observación se hizo primero, esta segunda, esta tercera, esta cuarta y así siguiendo. Si se detecta una tendencia o un patrón que no es aleatorio, entonces vamos a poder decir que existe una correlación entre los errores y que el supuesto de independencia no se cumple.